Hola nuevamente. Bueno, ya previamente vimos cómo se hace la conexión en serie de dos resistencias y ahora vamos a ver cómo se mide el valor de la intensidad de corriente en un circuito serie. Recuerda que por definición el diccionario de la Real Academia Española define un circuito como una trayectoria cerrada, básicamente, ¿no? Entonces un circuito eléctrico es una trayectoria cerrada compuesta por elementos eléctricos, en este caso una pila y dos resistencias. Cuando metemos ya semiconductores, pues se convierte en un circuito electrónico, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo paso a paso. Entonces, esta conexión ya la hicimos. Aquí es importante, si vamos a medir corriente, recordar las características de una conexión en serie. Sabemos, por la teoría, que la corriente o la intensidad de corriente en una conexión en serie es la misma. Es decir, en toda la trayectoria cerrada va a circular la misma intensidad de corriente siempre y cuando el circuito esté conectado en serie. Recuerda que la conexión en serie es como la rueda de San Miguel, ¿no? Nos conectamos unos con otros, un brazo con un brazo. Bueno, entonces eso es importante tenerlo en cuenta. La otra cosa que hay que tomar en cuenta es la ley de Ohm. ¿Cómo calculamos? ¿Cómo sabemos qué corriente va a circular en este circuito? Entonces lo que Ohm estableció fue que el producto de la intensidad de corriente y el voltaje, perdón, el producto de la intensidad de corriente y la resistencia da la fuerza electromotriz o voltaje, como comúnmente se conoce, aunque el término más adecuado debería ser fuerza electromotriz, ¿no? Pero la mayoría usamos voltaje. Entonces, ¿qué intensidad de corriente va a circular por el circuito? Es el cociente entre el voltaje y la resistencia. Entonces tenemos ahí una resistencia de 1K y una resistencia de 500 ohms. De manera que vamos a medir 9 entre 1500, que son 0.006 o 0.006 amperes o 6 miliamperes. Cuando también, otra cosa que hay que tomar en cuenta, la resistencia cuando total o equivalente cuando tenemos conexión en serie es la suma de ellas. Por eso sumé 1000 más 500. Bueno, todos esos detalles se pueden ir aclarando. Ahorita nada más la idea en general es por qué o de qué nos sirve saber pues las características de la conexión en serie. De modo que si nosotros vamos a medir, deberíamos medir 6 miliamperes. Es importante que recuerdes dos cosas son importantes. La primera, voy a medir corriente, ¿cómo lo conecto? ¿No? ¿Cómo conecto el instrumento de medición? Entonces, como tú sabes de la teoría que la intensidad de corriente en una conexión en serie es la misma en todos los elementos del circuito, lo lógico es que el instrumento de medición lo conectes también en serie para que pueda medir, para la redundancia. Entonces, por ejemplo, si yo lo hago acá, solamente conecto una punta y le digo que mida, ¿no? Y ya está midiendo 6 miliamperes. Para efectos de análisis de circuitos, este simulador está bien porque no necesito adquirir la habilidad de cómo conectar el instrumento de medición, simplemente quiero medir y comprobar los resultados con lo teórico. En este caso no, aquí sí tenemos conexiones, de modo que hay que saber cómo lo vamos a conectar. Entonces ya dijimos que lo vamos a conectar en serie. De manera que observa, conectar en serie significa hacer esto, quitar esta conexión. Y aquí vamos a insertar el instrumento de medición, ¿sabes? Entonces lo que voy a hacer nada más es que voy a recorrer la resistencia 2 y voy a abrir un espacio entre ellas, ya no están conectadas entre ellas, ahí voy a conectar el multímetro. Es decir, lo que hice aquí de este lado en el protoboard es lo mismo que hice acá al quitar el cable conectado. Solo que, como reitero, este análisis del multisim o el simulador de multisim sirve para hacer análisis de circuitos, pues no necesito hacerlo porque nada más coloco la punta. Bueno, entonces tienes el multímetro. Aquí hay otra consideración, fíjate. Lo voy a conectar tal cual, ¿no? Conecto este cable aquí y conecto este cable aquí. Pues voy a dejar el color del mismo color para que no haya problema. Y cambio amperes. Entonces observa que me da menos 6 miliamperes. Aquí el signo negativo lo que nos está indicando es que invertimos el orden de las puntas. También hay que recordar que, como puedes observar, la corriente directa o la corriente o la energía que nos da una pila
tiene polaridad. La polaridad tiene que ver con el signo positivo y signo negativo, como la batería de tu coche o de tu moto, ¿no? Tiene un poste positivo y un poste negativo. Aquí igual. Entonces la pila tiene un poste positivo y un poste negativo. Si observas tú la trayectoria, el positivo pasa por R1 y a través de R2, de R1, de la segunda terminal de R1 va a llegar a R2. De modo que lo que yo debiera hacer es conectar la roja en R1 y la negra en R2. ¿Esto para qué? Para seguir con la polaridad. Esto es una sutileza tal vez, o sea, realmente puedes decir, bueno, pues lo puedo conectar así, nada más sé que son 6 mA. Efectivamente sí lo puedes hacer, solo ten en cuenta que debes saber el concepto, por qué te da el signo menos. ¿Ok? Entonces de esta manera ya estamos midiendo corriente en un circuito en serie, con conexión en serie. ¿Por qué conecté el multímetro o el instrumento de medición en serie? Porque en la conexión en serie, la resistencia que circula a través de todo el circuito es la misma. Otro punto interesante aquí tomar en cuenta es que cuando nosotros medimos, lo que no queremos es afectar lo que estamos midiendo. Es decir, no queremos modificar lo observado, aunque la mecánica cuántica o la física cuántica diga que el observador afecta al observado, nosotros no queremos hacerlo. De modo que tú sabes que ese instrumento de medición pues tiene toda una circuitería interna. Esa circuitería interna funciona como una carga total, lo que se conoce como la resistencia interna del instrumento de medición. Entonces, ¿cómo queremos que sea esa resistencia interna si nosotros no queremos que afecte? No queremos que afecte el circuito. Bueno, esto de VIR lo puse porque la ley de Ohm es V I por R, ¿no? La fuerza electromotriz es igual al producto de la intensidad de corriente por la resistencia. De modo que si te quieres acordar más fácil de la ley de Ohm, acuérdate cómo se dice cerveza en inglés. Ok, entonces no quieres que esa resistencia interna afecte. Lo que tú quieres entonces es que los electrones que van circulando a través de toda esa trayectoria cerrada no vean el instrumento de medición, que para ellos sea como cuando Harry Potter se ponía la capa de invisibilidad, que no lo vean. No saben que hay un instrumento de medición. De modo que te vas a la ley de Ohm y tú sabes que la intensidad de corriente es el cociente entre el voltaje y la resistencia. Entonces, si tú no quieres que esa corriente vea la resistencia tiene que ser casi cero. Nula, casi nula. O sea, es como si pusieras un corto, pues un cable conectado ahí. De modo que para la medición de intensidad de corriente, la resistencia interna del instrumento de medición debe ser cero o casi cero para que no afectes a la trayectoria del circuito. Es decir, que los electrones no vean pues, que hay un instrumento de medición. Es por eso que hay multímetros de 100 pesos y hay multímetros de 100,000, ¿no? Porque la precisión que dan unos y otros depende justamente de si son observados, si forman parte del circuito o si alteran lo que van a medir. Bueno, entonces esto es básicamente cómo mides intensidad de corriente y por qué conectas en serie el multímetro para poderla medir. Posteriormente ya pasaremos a conexión en paralelo, pero espero que el material te sea de utilidad y que el énfasis que estoy tratando de hacer en los conceptos es para que entendamos pues por qué hacemos las cosas de una manera o por qué no las hacemos de otra, ¿no? Ok, chao.